Gracias, mi querido chef. Continuamos con más por este lado del set. Es momento de nuestro segmento de crecimiento personal, como todos los lunes. Esta mañana vamos a abordar el tema sobre los prejuicios y los efectos negativos y positivos que podría tener, porque sí tiene efectos positivos también, los vamos a conocer en este momento con el coach Alfredo Rodríguez, que nos acompaña todos los lunes. Bienvenido, ¿cómo está, buenos coach? Días, Y bienvenido, también los coach. muchachos, Buenos días. Yamu y Buenos Alvarito. días. Sí, buenos días. Complicado el tema, ¿no? Prejuicios. Sí. Sí. Interesante. Sí, bueno, comencemos dándonos una idea de qué es un prejuicio, ¿no? Un prejuicio es, como su nombre lo indica, un juicio previo. O sea, es emitir un juicio, una opinión o una generalización sobre un tema específico, pero antes de conocer el tema. Entonces, es bien complicado porque el prejuicio es algo humano. O sea, todos los seres humanos tenemos mecanismos biológicos, neurológicos, que nos llevan a ser prejuiciosos porque la generalización es lo que nos ha mantenido vivos. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando, imagínense que somos unos neandertales, unos cavernícolas, ¿no? Y vamos caminando por una selva y escuchamos un mono aullador y pensamos que ese mono aullador es un tigre. Entonces, ese prejuicio nos mantiene vivos, nos hace que nuestro cuerpo se prepare para pelear o para huir. El prejuicio es un mecanismo que nos ha mantenido vivos. O sea, si vos comiste una fruta que era venenosa y ya generalizaste sobre las frutas de color amarillo, por ejemplo, que te comiste una fruta amarilla, era venenosa, te sentiste mala, entonces vos generalizás sobre todas las frutas amarillas. Ese mecanismo lo que hace es mantenernos vivos. Y así se ha trasladado desde la biología hasta la sociedad. O sea, por ejemplo, hablemos de temas polémicos, ¿no? Por ejemplo, personas con tatuaje. Personas con tatuaje. Si a mí una vez me asaltó un tipo con tatuaje, yo voy a decir o voy a generalizar que todos los tipos con tatuajes son ladrones. Y no es verdad. Entonces, eso es un prejuicio, es un juicio previo antes de conocer cada caso en particular. O sea, obviamente, si yo generalizo de que todas las personas con tatuajes son ladrones, yo estoy teniendo un prejuicio que está afectando mi capacidad de poder relacionarme con otras personas que tienen tatuajes y que no son ladrones. Entonces, es bien complicado el tema. Es una asociación que creamos, es decir, de lo que vemos con lo que tal vez ha acontecido en algún momento. Significa de que también, digamos, a veces pueden pasar prejuicios sin nosotros haber tenido una mala experiencia con algo. Ok, entonces la experiencia, esto es importantísimo lo que acabas de preguntar. La experiencia no es solamente tuya, es una experiencia que es transmitida a través de la sociedad por lo que te va enseñando tu escuela, tu iglesia, tu familia, tus amigos cercanos, tu trabajo. Los prejuicios se van alimentando de tus experiencias y las experiencias de los otros, ¿no? Bueno, quería llegar a ese punto para ver si vamos a aplicar los prejuicios en cuanto a las personas, porque normalmente es cuando más los aplicamos. Mucho tiene que ver con las características físicas. Nos han dicho que si la persona tiene ciertas características es de cierta manera, normalmente podría ser por el color, por el tipo de raza, pero también la gente se crea prejuicio dependiendo de dónde vienen las personas. Por ejemplo, vamos a poner un caso, yo voy a poner un ejemplo con el caso de Colombia. Hay mucho prejuicio en cuanto a Colombia por todo lo que tiene que ver con las actividades ilícitas que realizan, que es uno de los países más peligrosos. Entonces, la gente a veces te podría decir, cuando decís que querés ir a Colombia o que tenés que hacer escala en Colombia, te dicen, pero si Colombia es peligrosísimo, ¿qué vas a ir a hacer? Ahí se miran los sicarios en la calle. Entonces, vemos que hay, lamentablemente, ellos desde una época para allá viven con un estigma. Así y es un estigma que cuando ya conversás con los colombianos, vos te das cuenta, sí, hay cosas que son exageradas de lo que vemos en la televisión, pero también hay cosas que pasan. Pero, ¿cómo te pudiera decir? Los prejuicios no siempre se aplican, no son una regla general, podríamos decir, igual en raza. Así es. A ver. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre prejuicio y estereotipo, ¿no? El estereotipo es, ¿cómo somos los nicas? Bueno, los nicas somos de tal forma, y puntuales, y nos gusta también, y somos alegres, y recibimos, y somos y tenemos
características positivas y características negativas. Así son los alemanes, así son los ingleses, así son los colombianos, así son los venezolanos. Esa forma de ser, tanto buena como mala, de una sociedad en general, nos define como, o sea, hay estereotipos, pues. Sí. O sea, hay estereotipos, que los estereotipos no están mal, porque, bueno, pues sí, crecimos en una cultura y está bien. El problema es cuando el estereotipo sirve para juzgar a una persona. Exacto. Ahí es el problema, es donde generas un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, esto lo estamos hablando a nivel macro, a nivel social, y estamos hablando de un tema súper interesante, pero aterricémoslo un poco más a nuestra realidad. En el tema de las empresas, si vos venís de una universidad, o sea, el jefe tiene un prejuicio de que si vos venís de una universidad, vos sos mejor que este que viene de esta universidad. Ese prejuicio es bien complicado porque no evalúa a la persona por su totalidad, por su ser completo, sino por la universidad de donde viene. La identidad de una persona se vuelve el prejuicio. Si vos sos negra, vos sos negra. Y vos solo sos negra, y vos no solo sos negra, vos sos una persona que tiene habilidades, que tiene competencia, que tiene... O sea, tu identidad no depende solo de tu color. Por ejemplo, los comentarios cuando la gente dice, porque es negro, es X y X y X Así cosa, es, ya así te es, dicen así y es. yo... Así es. Yo tengo lentes, no porque o tú tienes lentes y los dos tenemos No lentes. porque sean inteligentes. No es porque somos inteligentes, porque yo soy más, bueno, yo soy burro. Entonces, eso depende, ¿no? Eso depende. Los prejuicios, lo que hacen, y empecemos a hablar de los efectos negativos, lo que hacen es que la totalidad de la identidad de una persona se vuelva el foco del prejuicio. O sea, si vos tenés lentes, toda tu identidad gira alrededor de que tenés lentes. Si vos sos negra, toda tu identidad gira. Si yo soy venezolano, toda mi identidad gira alrededor de que si soy venezolano, soy nica o soy de lo donde sea, ¿no? Yo opino de manera personal que la negatividad del prejuicio empieza desde que generalizamos. Por supuesto, eso es bien interesante. La generalización es necesaria, porque cuando vos tocas una paila caliente, te quemás. Entonces vos generalizás de que todas las cosas calientes te queman. Eso es verdad. Pero en el caso de las personas, es bien complicado porque cada individuo es un ser particular. Yo no puedo decir que todos los alemanes son de tal forma, que todos los venezolanos son de tal forma, que todos los nicas son de tal forma. Yo no puedo decir que todos los que se graduaron en tal universidad son de tal forma o que todas las personas con una orientación sexual distinta son de tal forma. La generalización es lo que empieza a distorsionar la realidad porque empiezo yo a asignarte características que no tienes por tu color, por mi orientación, por tus lentes, por tu gimnasio, por tu cuerpo. Eso es el gran problema. Lo que acabas de decir es verdad. Cada caso particular es único porque es particular, valga la redundancia. Entonces, es único. Nosotros tenemos para eliminar los prejuicios que analizar cada caso particular y no dar toda la identidad de una persona a una de sus cualidades. O sea, vos Yamu, debes ser bruto porque sos bailarín. Yo debo ser inteligente porque tengo... Y eso no es verdad. O sea, toda la identidad de una persona no depende de una de sus cualidades. Depende de la totalidad. Yo siento que este tema es importante porque si lo aplicamos, por ejemplo, bueno, a la empresa y en la vida diaria, nos podría limitar hasta en la toma de decisiones. Sí, la toma de decisiones y nos podría limitar estarnos creando prejuicios de las personas. Pasa igual también cuando te vas a relacionar. Vos decís, a esta persona no le hablo porque me parece de tal manera, según sus características físicas. Creo que es importante. El desarrollo personal integral de cada persona, al verse afectado por un prejuicio, eso es como hasta ahí llegó. Porque, por eso decía, pongamos un ejemplo, en una empresa tienen el prejuicio de que tal persona, como decía, viene de una universidad de prestigio y el otro es de menos, o sea, es inferior. Entonces, al otro le dan la mayor oportunidad, mayor pago probablemente y cosas así. Entonces, por eso yo creo que es como el fin de una persona cuando el prejuicio se lo encuentra. ¿Qué tanto implica, mi estimado coach, este dicho tan famoso, tan popular en este tema del prejuicio que dice a cómo te ven, te tratan? No, por supuesto. Incluso hay un mecanismo que se llama el efecto halo. El efecto halo es que vos ves a una persona y sin conocerla ya generalizás sobre su comportamiento. Entonces yo te puedo ver y digo,
fíjate que este chavalo, inconscientemente, tiene cara de inteligente, debe ser inteligente, vamos a ponerlo como gerente, porque, y eso es inconsciente, o sea, el que emite el juicio no sabe, no conoce, a lo mejor no es tan inteligente, ¿no? O yo veo una persona y como sus facciones en la cara no son agradables. No son agradables, digo, este tipo debe ser mala paga. Y nosotros andamos reproduciendo nuestra generalización sobre algo que no conocemos. O sea, tenés que conocer para poder emitir opinión. Cuando vos empezás a emitir opinión sin conocimiento, lo que estás es haciendo un prejuicio y tiene obviamente efectos negativos, pero también, como hablábamos, la generalización es positiva en algunos casos, pero no como prejuicio, sino como estereotipo. O sea, un prejuicio, todas las mujeres rubias son brutas. No, eso no es verdad. Todas las que usan falda chinga son... O todas las que usan falda chinga. O si a mí me las pegaron una vez, tuve una novia y me las pegó, entonces yo voy a decir, todas las mujeres son pegonas. Eso no es verdad. O todos los hombres son malos. Malvadas, o son todos ingratas. los hombres son malos. Eso no es verdad. O sea, cada caso en particular, además, yo puedo haber sido malo en un caso y bueno en otro caso. O sea, Sí. uno mismo puede ser distinto en diferentes casos. ¿Cómo es esto de, coach, de que el prejuicio es algo que yace, es algo que adoptamos, es un mal hábito, es una maña? A ver, ¿cómo surge? Algo nato de la naturaleza, tener prejuicios. Sí, hay generalizaciones, o sea, hay características biológicas que nos hacen pensar de cierta manera. Eso es verdad, eso ya está estudiado. Steven Pinker tiene un libro buenísimo que se llama La tabla rasa, que analiza eso. 800 páginas, buenísimo, se lo recomiendo. Biológicamente sí tenemos ciertos prejuicios que vienen adaptados a nuestra constitución biológica, ¿no? Pero muchos de los prejuicios, o la mayoría de los prejuicios, son sociales. Por ejemplo, toda persona delgada es saludable. Eso no es verdad. O sea, hay un montón de gente que es delgada y está más enferma que personas que no son delgadas, ¿no? Esos son comportamientos o creencias que nosotros vamos adquiriendo de la sociedad. Todas las personas religiosas son buenas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, eso lo vamos creando a través del aprendizaje social. Lo que nos enseñan las instituciones, como la escuela, la iglesia, la familia, los amigos y todo ese tema. Entonces, los prejuicios se van creando poco a poco con la sociedad. Excelente. Eso va debido a la experiencia. También las experiencias tuyas implican en cuáles son los prejuicios y las generalizaciones que tenés. Hay un montón de Interesante preguntas. este tema, No, de realmente hecho, quedamos cortos, sí, coach. falta la parte positiva, Definitivamente verla el también y todo tiempo- esto. Ajá, tenemos que hablar de la parte positiva, así es. El tiempo en ahorita- catabolizar, en describir. Pero no llamemos positivo a los prejuicios, digamos creencias positivas. Por ejemplo, Suposición. la capacidad de yo creer que puedo ser mejor me lleva a actuar para ser mejor. Si yo no creo que puedo ser mejor y que yo soy lo que soy, estoy determinado por mi ambiente y yo no puedo ser, entonces obviamente no me muevo y me quedo acostado. Pero si yo creo que puedo ser mejor, o sea, si yo generalizo de que los seres humanos podemos ser mejor si trabajamos en nosotros mismos, entonces yo me muevo. Pero si quieres lo hablamos la próxima semana, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por el tema de esta mañana. Me gustaría que nos compartas los números de contacto y cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Ok, bueno, el número 8127-9326, Alfredo Rodríguez en Facebook y en Instagram también. Excelente, vamos Bárbaro, a finalizar de esta manera este segmento de crecimiento personal y nos vamos a trasladar al otro lado del set. Está lista Samantha Molina para continuar con más. Adelante.